Quiero saludar al señor exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien muy amablemente nos atiende en 6 AM W. Doctor Ocampo, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes, Julio. Mire, el presidente ha dicho algo que yo quisiera que usted nos aclarara. El presidente ha dicho que esta decisión de la Corte de la suspensión provisional de ese decreto de la emergencia económica que aumentaba impuestos para completar el presupuesto va a beneficiar a los mega ricos del país. ¿Usted comparte esa opinión del señor presidente? Pues, es decir, había un impuesto al patrimonio muy alto. De hecho, yo mismo ya había conceptuado que esa tasa era inaceptable. O sea, el impuesto al patrimonio estaba en 1,5%. Y digamos históricamente el nivel más alto 2%, pero 5% era ilógico. Pero en fin, eso es un tema muy particular además de algo que tiene que ser definido por la ley, no por un decreto de emergencia económica después de una ley que se había hundido por parte del Congreso. Entonces me parece a mí que es un concepto incorrecto, digamos, inadecuado, más que incorrecto, inadecuado, digamos, por parte del presidente y también, debo decir, del ministro del Interior. En realidad el tema era de carácter legal, es decir, se había hecho un hecho sobreviniente para decretar una emergencia económica y si no lo había, que creo que lo que piensa la Corte, pues ahora, digamos, tumbar eso, que será la etapa final de este proceso. Y por ahora pues está esta suspensión provisional o temporal, digamos, que vamos a ver que ustedes veían que estaban haciendo una discusión sobre si era correcta o no esa decisión específica. Pero yo creo que de todas maneras el decreto de emergencia económica se hundirá, porque no hay hechos sobrevinientes. Claro, eso parecería que va en esa dirección, doctor Ocampo, pero usted de todo lo que hay en ese decreto, ¿encuentra algo que era justificado y que podría tener efectos positivos o no encuentra nada que sea rescatable de esa decisión que había tomado el gobierno? Bueno, habría que discutir en el Congreso de la República a fondo una reforma tributaria. Eso era un poco lo que habría que hacer, no determinarlo en un decreto de emergencia económica. Exministro, pero también el presidente Gustavo Petro, en medio de la reacción que ha tenido frente a esta decisión de la Corte Constitucional, dijo lo siguiente, se suspende a partir de la fecha, pero al estar vigente antes de esta fecha, los decretos derivados gozan de presunción de legalidad. ¿Usted cree que esto tiene lugar algún tipo de interpretación? Porque lo que se entendió después del comunicado de la Corte es que ya tienen que dejar de cobrar todos los impuestos que establecieron con la emergencia. Bueno, eso sí se lo dejo a los juristas, pero lo que yo entiendo es que los impuestos que se cobraron, que no son por ejemplo, no incluye este impuesto al patrimonio, obviamente, esos impuestos que ya se cobraron y se recibieron los recursos por parte del gobierno, entiendo que esos ingresos sí los puede conservar el gobierno. O sea, había una presunción digamos, de que era legal. Entonces, pero eso se lo dejo a los juristas. Yo francamente no tengo un concepto muy fuerte sobre eso. Lo suyo es el tema fiscal, exministro, y por eso, pues otro asunto que ha dicho el presidente Gustavo Petro es que esto lo que va a causar es una mayor crisis fiscal. ¿Usted coincide con eso o después de la suspensión de este decreto, con el que por supuesto el gobierno esperaba recaudar más o menos 12 billones, el país va a estar sin una crisis fiscal? No, crisis fiscal ya la tenemos, o sea, eso no hay la menor duda. Y el próximo gobierno le tocará enfrentarla, porque este gobierno de lo que debía haber hecho, que no lo ha hecho, es recortes de gastos. Eso es lo que hemos dicho desde afuera, más o menos todos los analistas, que hay que hacer recorte de gastos, digamos, y más aún, digamos, la ausencia de estos recursos, creo que legalmente obligan al gobierno a hacer esos recortes. Doctor Ocampo, en el mismo sentido de la pregunta que le acaba de hacer Luisa, uno de los primeros en reaccionar fue el ministro del Interior, el doctor Benedetti, y él insiste en una idea que también ha ventilado el presidente, y es que si se tumba la emergencia económica, pues seguramente se va a complicar el pago de la deuda externa de Colombia. ¿Usted cree que eso es cierto? Bueno, yo no creo, y además sería totalmente inconveniente porque
Colombia pues lleva pues más de, o sea, en realidad la última vez que suspendimos el pago de la deuda externa fue en la década de 1930, debido a la crisis de entonces. Pero por Dios, Colombia es de los países que ha cumplido fielmente los compromisos de la deuda y debe seguir cumpliéndolos. El problema más bien es que pues habrá que endeudarse más si no hacen los recortes de gastos. Eso, por lo demás, crédito público ha sido bastante efectivo y uno podría discutir las operaciones de crédito, pero ha sido bastante, capaz de conseguir recursos de endeudamiento nuevos. Sí, doctor Ocampo, quisiera preguntarle sobre lo que viene ahora. Es decir, en estas circunstancias no queda más camino que recortar, porque pues evidentemente ya no se puede hacer nada más, le queda muy poco al gobierno. Correcto, ese es el punto de vista que hemos mantenido muchos analistas externos al gobierno, que tienen que recortar gasto. Pero en eso no ha habido ninguna señal. Más aún, lo que sorprende es que anuncios de nuevos contratos, por ejemplo. Eso es absoluto. El propio ministro de Salud salió a decir que necesitaba 800 puestos más en el ministerio y ha hecho unos contratos de servicios por todos lados, incluyendo la Cancillería. Más bien recorten esos ya. Eso me parece a mí que es parte de lo que hay que hacer y seguramente otros recortes que habrá que hacer. Eso es incómodo, o sea, pues yo habiendo desempeñado el cargo de ministro de Hacienda 2 veces, le cuento que recortar gastos es incómodo, pero toca. Esa es una parte de la obligación que tiene que tener un ministro de Hacienda, es decir, bueno, vamos a recortar aquí. Y se le convence al presidente que tiene que hacer así. Doctor Ocampo, feliz mañana y gracias por atendernos. No, encantado de estar con ustedes, Julio.